La iglesia de Cristo está padeciendo de la obediencia. La iglesia se está caracterizando por tener un espíritu de rebelión, un espíritu de desobediencia. ¿Y por qué le digo esto? Porque Satanás se rebeló contra Dios. Satanás quería usurpar el trono de Dios. Satanás quería ser igual que Dios y se rebeló contra la omnisciencia, la omnipresencia y el poder y la majestad de Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, la obediencia está careciendo en la iglesia de Cristo. Y no solamente la obediencia, sino también el prestar atención a la palabra de Dios. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente solamente quiere emoción. La gente solamente quiere que le mueva las emociones, los sentimientos. Y lo que la iglesia ha vivido y tiene que vivir es en la palabra de nuestro amado Jesús de Nazaret. Y por la palabra es que nos mantenemos con vida. Por la palabra es que nos mantenemos de pie. Por la palabra tenemos una promesa de parte de Dios. Por la palabra sabemos que somos salvos por la gracia de Cristo. Dice la Biblia que había un hombre como Saúl. Antes de que Saúl era rey, el pueblo de Israel era gobernado y era juzgado por los jueces. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel no quería ser gobernado por jueces, no quería ser gobernado por sacerdotes, no quería ser gobernado por profetas. Ellos querían un rey, como las demás naciones lo tenían. El pueblo de Israel no tenía rey, era solamente gobernado por Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo de Israel, obstinado, con un corazón duro, no quería que Dios le gobierne, quería que un hombre le gobierne. Por eso Dios le da, conforme a la petición del pueblo de Israel, le da un rey, y ese rey se llamaba Saúl. Saúl era de la familia más pequeña. Él se sentía menos, pero Dios había predestinado que sería el nuevo rey de Israel. Pero este hombre que fue tomado por el mismo Dios, por la insistencia del pueblo de Israel, no fue la persona obediente que Dios quería que sea. Samuel le había hablado por el Espíritu de Dios, le había hablado que él iba a llegar en 7 días. Pero Saúl tuvo miedo y tuvo temor porque el pueblo de Israel comenzó a desertar, comenzó a huir porque veía que los filisteos eran mayor número. Y Saúl tuvo miedo, tuvo temor porque se estaba quedando sin ejército. Ya había llegado los 7 días que estaba esperando y Saúl se desesperó. Saúl no atendió a la voz del profeta, no atendió a la voz de Dios, porque Dios a través del profeta le había dicho que en 7 días iba a llegar al lugar donde él iba a estar. Y producto de la desesperación, dice que Saúl hizo algo que no le competía a él. O sea que Saúl comenzó a hacer cosas que Dios no lo había mandado. Saúl comenzó a ofrecer holocausto. Saúl comenzó a ofrecer sacrificio para Dios. Dios no lo había mandado a hacer sacrificio ni holocausto. Hay personas que están usurpando funciones. Hay personas que están usurpando ministerios que Dios no le ha llamado. Dios le había dicho a Samuel: Samuel,
en 7 días tú vas a llegar y vas a presentarme holocausto. Y lo que le dijo Dios, Samuel le habló a Saúl, pero Saúl desobedeció. Saúl se desesperó. Y hay gente aquí que producto de la promesa o de la palabra de Dios que le habló, se ha desesperado porque todavía no ha llegado el tiempo de su cumplimiento. Hay gente que toma malas decisiones producto de su desesperación. Saúl se desesperó. A Saúl, él no tenía que hacer holocausto, pero su desesperación le llevó a cometer ese error. Y nosotros no estamos llamados a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Lo que está pasando en la iglesia de Cristo es que no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos andar como nosotros queremos. Queremos hablar como nosotros queremos hablar. Queremos guiarnos no como Dios nos quiere guiar, sino como nosotros queremos guiarnos. Lo que Dios nos está llamando a obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios te da una palabra, sea pronto para obedecerla. Mira, Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. Porque a Saúl no tenía por qué hacer el holocausto. Y Samuel le dice, locamente has hecho. Y muchos están tomando decisiones producto de la desesperación y están actuando locamente. Cuando una persona, cuando está en problemas, cuando tiene dificultades, no es tiempo de tomar decisiones. Cuando alguien está llevado por las emociones, no es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de creer y de esperar en la palabra de Dios. Por eso Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Hermanos, Saúl perdió la oportunidad de que el mismo Dios le confirmara su reino de Israel. Muchos de ustedes están perdiendo esa posición que Dios les ha entregado, producto de tomar malas decisiones, producto de su desobediencia. Dios te ha puesto en una posición. Saúl estaba en una posición, era un rey, pero él se desesperó. En la desesperación no tome decisiones. Cuando tienes sentimientos encontrados, no es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de esperar en la palabra de Dios. Y dice la Biblia, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Saúl perdió el reinado producto de su desobediencia, producto de no atender a la palabra de Dios. Saúl perdió su posición por ser desobediente. Si tú no obedeces, vas a perder tu posición. Dios se va a proveer de otro nuevo rey, de alguien que esté preparado para asumir un cargo en la iglesia de Cristo, para que alguien pueda obedecer el mandato de Dios conforme a su corazón. Alguien que esté dispuesto de alabar y exaltar el nombre de Cristo. Alguien que esté dispuesto para glorificar el reino de los cielos. Alguien que esté dispuesto a poder cambiar la historia de una ciudad. Samuel le dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Hermano, no te creas la última Coca-Cola del desierto. Porque producto de tu desobediencia, quizás algunos dicen, no, yo soy indispensable en la iglesia. Tú no eres indispensable. El Espíritu de Dios
es el único indispensable en la casa de Dios. Yo soy reemplazable, pero el Espíritu de Dios no es reemplazable. Que comenzar a obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios habla a través del profeta Samuel, Saúl tenía que obedecer. Por eso Dios pone un hombre o una mujer de Dios para que a través de ese hombre y esa mujer de Dios, el pueblo de Dios obedezca la palabra de Dios. La iglesia de Cristo ha perdido el poder producto de la desobediencia. La iglesia de Cristo ha perdido la unción producto de la desobediencia. Por eso Samuel le dice a Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué te mandó Jehová? ¿Qué te mandó? ¿Qué palabra te dio Dios? Cada uno hemos recibido una palabra de parte de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos puso en un lugar para servir a Dios. Y en el lugar donde Dios lo plantó, usted tiene que obedecer. En el lugar donde Dios lo puso, usted tiene que obedecer la palabra de Dios.